Muy buenas tardes, querida comunidad. En este domingo hacemos nuestra oración juntos. Vamos a leer un pasaje que está en el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí veo dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echen las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Estamos probablemente acostumbrados ya a escuchar que las multitudes se acercan a Jesús. Probablemente esto nos impide tener presente lo significativo que es que Lucas en su Evangelio diga que la gente, la multitud se amontona para escuchar la palabra de Dios. No se trata ni de disfrutar de los milagros de Jesús, de los que ya habían escuchado hablar o habían sido testigos, no van a eso, van a escuchar la palabra de Dios. Seguramente los primeros lectores de este Evangelio estarían asombrados, porque lo lógico para un israelita que quiere escuchar la palabra de Dios es ir a la sinagoga o al templo de Jerusalén, no a la orilla de un lago. Pero bueno, esto pasaba en algunas oportunidades con los profetas y pasa de una manera muy especial con Jesús. Pedro ya conocía a Jesús, podemos recordar que había estado en su casa, había curado a su suegra. Ese sábado, después de terminado el descanso obligado por la ley, llevaron a la casa de Pedro, a la puerta de la casa de Pedro, a todos los enfermos, y Jesús los sanó. Pedro conocía el poder de Jesús en ese orden, pero probablemente lo que más le llama la atención ahora es que Jesús entra, uno diría, en su mundo. Pedro es pescador, conoce los ritmos de la pesca, conoce el oficio. Volvía de un fracaso, volvía de haber estado pescando a la mejor hora para pescar, que es durante la noche, y sin ningún fruto. Habían estado toda la noche. Allí es donde Pedro hace una reflexión que tiene que ver con su experiencia. Maestro, trabajamos toda la noche y no sacamos nada. Y hace una reflexión, o mejor dicho, toma una decisión que tiene que ver con su confianza en Jesús. Si tú lo dices, echaré las redes. De todas maneras, se asombra de los frutos de esta pesca, como todos los demás. Pero en todo caso es el que toma la palabra para reconocer de algún modo la divinidad de Jesús. Se postra delante de Jesús y le dice: «Aléjate de mí porque soy un pecador». Una experiencia frecuente en la Biblia. La lectura de Isaías que acompaña este domingo en la misa a este pasaje es precisamente el profeta el que, encontrándose con Dios, exclama: «Ay de mí, estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos». También hoy leemos un pasaje de una carta de Pablo a los cristianos de Corinto, donde él dice que Jesús se le presentó y habla de sí mismo diciendo: «A mí, que soy como el fruto de un aborto, el último de los apóstoles». Esta experiencia de la grandeza de Dios que provoca el temor, que no es miedo, es el conocimiento de la distancia, de la grandeza de Dios frente a la
propia pequeñez. Pedro podría haber dicho, en vez de decir soy un pecador, podría haber dicho soy un ser humano, soy solo esto. Esta experiencia que es fundamental para que, curiosamente, para que Jesús pueda enviarlo, no es por las virtudes de Pedro, no es por sus capacidades, es porque se reconoce limitado y entonces es más fácil que deje obrar a Dios en su vida y después en su misión. Una realidad que nos viene bien recordar, a veces nos asusta entrar en determinadas actividades o responsabilidades que tienen que ver con el anuncio de la palabra de Dios, sea a través de mensajes, sea a través de actitudes, de servicios, etcétera, porque no nos consideramos suficientemente dignos de hacerlo. Y precisamente eso es lo primero, es lo necesario. Jesús puede elegir a Pedro y llamarlo para después enviarlo porque Pedro confesó su limitación y su pequeñez. También es una lección no solo para cada uno de nosotros, sino para la Iglesia. No hace muchos años la Iglesia empezó oficialmente a pedir perdón por los pecados que hay dentro de ella, por los pecados de algunos o muchos miembros de la Iglesia. Es un paso importante porque entonces no vamos a hablar tanto de nuestros descubrimientos y nuestras reflexiones, sino vamos a dejar paso al mensaje puro del Evangelio, al mensaje de Jesús. Ojalá podamos, a la luz de esta vocación de Pedro, reconocer las nuestras. Probablemente todos fuimos en algún momento sorprendidos por alguna cosa de Dios que se metió en nuestro oficio, en nuestra vida, en nuestras actividades, y a partir de allí podemos reconocer su grandeza, escuchar su llamado y también responderle, ser conscientes de nuestra vocación de testigos, quienes hemos experimentado la misericordia de Dios, sabiéndonos pecadores, podemos más fácilmente anunciar el Evangelio a quienes se reconocen de algún modo más lejos de Dios. Pidamos al Señor que nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.